estamos de regreso en Vía X El Mostrador y como se lo habíamos anunciado antes de comerciales, vamos a estar conversando y tomando contacto inmediatamente junto al analista internacional, escritor Raúl Sor. Los saludamos de inmediato, ya se conecta entonces. Ahí estás, ¿cómo estás, Raúl? Qué bueno verte de nuevo. Hola, encantado de estar con usted. Nosotros felices de tenerte por acá nuevamente. Tenemos harto tema para conversar y vamos a abrir inmediatamente la conversación hablando respecto a las últimas novedades que no son muy positivas sobre el coronavirus. Más que nada respecto a una nueva variante del COVID-19, que es una variante además de este virus, que implicaría que es un 70% más contagiosa, aunque la parte un poco más optimista es que respondería al mismo tratamiento. El Reino Unido además también está viviendo su propia crisis a raíz de lo que está pasando con el COVID-19 y de hecho el mismísimo Boris Johnson se refirió sobre este tema. Tenemos algunas declaraciones que queremos revisar junto a ti y abrimos la conversación. We must, I'm afraid, look again at Christmas. And as Prime Minister, it's my duty to take difficult decisions, to do what is right to protect the people of this country. Given the early evidence we have on this new variant of the virus, the potential risk it poses, it is with a very heavy heart, I must tell you, we cannot continue with Christmas as planned. In England, those living in Tier 4 areas should not mix with anyone outside their own household at Christmas. Palabras entonces del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dando cuenta entonces de esta nueva cepa que aparece en el Reino Unido y que además también, como lo mencionaba, trajo una serie de medidas adicionales, como él mencionaba que las navidades, como decía por ahí, no van a poder continuar de la manera en la que se habían planeado por parte de la población. Eso ha implicado también la cancelación de algunos vuelos, de algunos trenes. ¿Qué es lo que pasa en materia económica en términos generales, no solamente con el Reino Unido, sino que con el resto de Europa a raíz de esta noticia? Bueno, en realidad esto es un desastre porque ya hay una fatiga de coronavirus, de pandemia muy grande, no solamente en Gran Bretaña, sino que en toda Europa. Y mucha gente esperaba la Navidad, que es la fiesta familiar por excelencia, para reunirse con sus nietos o sobrinos, se juntan las familias, como en todo el mundo, es una fiesta absolutamente familiar. Sí, pues. Y muchos habían hecho provisiones de viaje, por supuesto, se preparan las grandes cenas de Navidad, y todo esto finalmente no se va a poder realizar. Y hoy día hay muchos quienes acusan al gobierno británico y especialmente a Boris Johnson de que le habían advertido de que este virus, que se le llama, no tiene un nombre, una definición específica, pero es un virus mutante, es una mutación del virus que predominaba hasta ahora y que ya se había detectado en septiembre, y le advirtieron, le dijeron, mira, esto es peligroso, hay que tomarlo en cuenta, abrir las compuertas para Navidad podría traer consecuencias. Y bueno, acá viene el clásico dilema, la clásica fricción entre político y científico. Los científicos dicen no lo haga, pero claro, los que tienen que tomar las decisiones y comunicarlas son los políticos. Ellos asumen la responsabilidad y era brutalmente impopular. Es decir, esto en muchos países han habido manifestaciones muy hostiles contra, digamos, los encierros. Y bueno, ahora no va a quedar más que tomar medidas muy drásticas frente a, como lo que tú señalabas, Victoria, es un virus muchísimo más contagioso, aunque no más letal, pero esto está empezando. Yo quiero recordarles muy brevemente que hubo esta famosa gripe española que circuló en Europa a finales de la Primera Guerra Mundial y que partió como un virus bastante inofensivo, y terminó matando, según algunas estimaciones, hasta 25 millones de personas. No, es tremendo. Bueno, algunos hablan incluso hasta de 50 millones de personas. Exacto. Fue una cosa tremenda. Y este virus, claro, no es tan letal, o por lo menos ha evolucionado. Anda a saber tú, capaz que este mismo virus hace 100 años hubiera sido tan letal como la gripe española, pero como hoy día hay más recursos médicos, hay más tecnología, la letalidad ha bajado. Pero un virus con una capacidad de propagarse enorme, pues enorme. Oye, Raúl, y esto a nivel de la geopolítica mundial, ¿cómo está operando?
porque claro, estábamos hablando del Reino Unido, que tiene sus propios problemas, porque está en la mitad del proceso del Brexit, está con la economía caída, además le viene este rebrote o virus mutante o segunda cepa, como le quieran llamar, pero ¿por qué no hacemos una pequeña descripción del resto del mundo? Porque dicen que China está muy acomodada, que está en su mejor minuto, que se recuperó, rebotó y hoy día, después de que ahí nació el virus, oye, y hoy día están happy, felices, porque la Europa está súper complicada, Estados Unidos, ¿para qué decir? Súper complicado. Entonces, ¿por qué no nos hace un pequeño recuento de cómo está el mundo en estas épocas de COVID? ¿Cómo están las bolsas? ¿Cómo están las potencias económicas en general? ¿Cómo están las potencias militares? En fin. El mundo está triste porque se habla de que esto puede ser una regresión, esta pandemia, en los países menos desarrollados de 10, 15 años. Y que, digamos, el grueso de la población se va a empobrecer. Por lo tanto, hay una gran preocupación de las consecuencias sociales que vienen de esta enfermedad que hasta el momento ha causado una cantidad significativa de muertes, pero todavía las consecuencias sociales y los desajustes políticos que esto puede provocar están por verse. Y si hay una conclusión que se puede sacar con claridad hasta este momento, es que el mejor remedio no es una vacuna. La vacuna va a ayudar, sin duda, pero lo que se ha probado como más efectivo es la disciplina social. Y la disciplina social es lo que aplicó China, aplicó en alguna medida Corea del Sur, y allí donde las autoridades lograron que la población acatara seriamente las recomendaciones, lograron bajar el impacto de la pandemia. Y en aquellos países donde por distintas razones no ha existido esa disciplina, donde se han vulnerado las instrucciones, bueno, la situación es diferente. Por lo tanto, esto para el tercer mundo, para los países menos desarrollados, es un desastre sin mitigación. Es decir, todavía vamos a tener una década para vivir las consecuencias de lo que está pasando ahora, es que no ha terminado. Todavía no podemos sacar cuenta de qué va a significar esta pandemia. Y bueno, la correlación de fuerzas a nivel internacional está claro por otras razones. Y era un proceso, digamos, se habla mucho de que esta pandemia ha sido un acelerador, en el sentido de que ha acelerado todas las tendencias que estaban latentes, se han hecho más evidentes. Y una de ellas era que Estados Unidos venía en declive y China venía en ascenso. Y probablemente, como resultado de esta pandemia, eso se va a agudizar. Bueno, y Europa está, como siempre ha estado, un poco en el medio, equilibrándose, y también allí han quedado de manifiesto contradicciones muy severas al interior de la Unión Europea, que no ha podido tener hasta ahora un desempeño comunitario como ellos hubiesen querido o como han planteado que es su voluntad de hacer las cosas. Y ahí, ¿cómo nos puede afectar esto a nosotros, Raúl, desde tu perspectiva? ¿Cuándo podríamos sentir también las consecuencias de esta nueva cepa que estábamos comentando, lo que está pasando, por ejemplo, en Europa? ¿Cuándo podría comenzar a desarrollarse acá? ¿O ya está pasando derechamente, por ejemplo, en nuestro territorio? Bueno, hay cosas que, digamos, yo no tengo conocimiento científico de la pandemia. Uno se pregunta qué pasó en Punta Arenas, donde se habló que había un cambio de cepa. ¿Fue eso? ¿Fue otra cosa? Digamos, para eso habría que consultar a médicos, a especialistas, a virólogos que han estado estudiando esta situación. Claro. Pero de que vamos a resultar muy afectados económicamente, eso lo estamos viendo día a día. Piensa tú el contraste que hay que en Estados Unidos y en Europa son los estados los que subsidian a la población. La gente no está sacando el dinero que estaba destinado a sus pensiones. Entonces hay una diferencia enorme. Aquí la gente está sacrificando su futuro, está comprometiendo los años más difíciles que van a tener por delante. Claro, el viejo refrán, viejo refrán, pan para hoy, hambre para mañana, lamentablemente. Tú lo has dicho. Oye, Raúl, tenemos un tuit del día que queremos compartir y queremos conversar contigo relacionado con esto.
Dice lo siguiente, entonces, este es un tuit de Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21, y dice: una real vergüenza argumentos del ministro de Salud para seguir justificando que el presidente Piñera se comporta de forma irresponsable al no usar mascarilla. Además, usa lógica del empate. No entiende que es ministro, que se trata del presidente y que está en juego la vida. Todo esto después de esta situación donde se le ve entonces al presidente de la República. De hecho, habló hasta de la cantidad de tiempo que estuvo en la mascarilla, 6 minutos y medio. Bueno, tenemos además parte de las declaraciones también del ministro París. Vamos a revisarlas y vamos a comentar lo siguiente. Oye, todo esto en relación con cómo enfrenta Boris Johnson el problema. Oye, cómo lo enfrenta Angela Merkel. Cómo lo están enfrentando otros líderes de otros países que están en muchos problemas. Y aquí el presidente Piñera es registrado una y otra vez sin mascarilla, debiendo usarla, ¿no? Sí, pues bueno, para que comentemos de eso, veamos lo que dijo entonces exactamente el ministro Enrique París. Se sacó el segundo retiro en base a un proyecto de ley del propio gobierno. Entonces, veamos las cosas buenas y no veamos los mínimos detalles que pueden confundir a la población y que lo único que tratan de hacer es seguir tratando de molestar a nuestro presidente. Muchas gracias. Bueno, ahí entonces las declaraciones del ministro Enrique París. ¿Cómo ves tú, no solamente más allá de la situación específica que ocurre acá en nuestro país, cómo se podría contrastar respecto a el comportamiento que han tenido otras autoridades del mundo? Ahí estamos revisando además las imágenes entonces de esta situación que causa polémica, donde salió incluso el propio ministro de Salud, como veíamos recién, a explicar lo sucedido. Raúl, te concedo la palabra. Mira, es bien simple, o sea, en este tipo de cosas se predica con el ejemplo. Y si tú eres la máxima autoridad y eres, digamos, hacia quien la gente mira para saber cómo comportarse, sí, pues, y tú no acatas las reglas, bueno, yo creo que cualquier persona con un mínimo sentido común tiene claro de que esto es una situación impresentable. Y lo que me parece más curioso es que el propio Piñera se disculpó de inmediato, y él suele, cuando comete errores, es rápido en la autocrítica, no deja que el asunto siga creciendo, y en esas circunstancias me parece incomprensible lo que ha hecho el ministro de Salud. ¿Por qué viene a disculpar una actitud que es claramente censurable, que el propio presidente admite que es censurable y que el ministro casi plantea que hay una persecución política? Claro. Realmente no comprendo cuál es su línea de reflexión. Raúl, que hay uno se acuerda o no, historia de estos programas antiguos, Happening con Ja, que había un personaje que se llamaba Espinita, ¿te acuerdas o no? Ay. Oye, dime que no, porque justificando lo injustificable, jefecito, ¿no? Oye, claro, absurdo, pues si el presidente se equivocó, él lo reconoce. Ahora, lo que pasa con el presidente es que uno se cabrea tanto, porque tiene que dar el ejemplo, como dices tú. Es un caso, estamos hablando de una pandemia donde además gran parte de la población la están obligando a recluirse, ya no se puede salir los fines de semana, se está retrocediendo y no avanzando, se está empeorando, y el presidente no da el ejemplo, y todos sabemos que el poder se ejerce fundamentalmente a través del ejemplo y la persuasión, y lo que es peor, cada vez que se pega un condoro en buen chileno, pide disculpas, pero es que las disculpas valen una vez, ¿no? Pero ya cuando es por la segunda, tercera, cuarta, quinta vez, ¿quién cree esas disculpas? Parece burla, ¿no? Además que, perdón, yo voy a hacer un paréntesis, una opinión personal. Yo recuerdo el caso de un señor que, si no me equivoco, trabajaba en una construcción, obrero de la construcción, que fue multado al interior de un bus del Transantiago el día siguiente que se hace, o sea, que ya tenía que, o sea, perdón, el mismo día que tenía que comenzar a implementarse obligatoriamente el uso de mascarilla. Y él recibió una multa de más de 2 millones de pesos. Una persona que además también tiene un salario, un sueldo que claramente tendría que haber juntado un gran porcentaje del año para poder pagar esa multa. Él decía en ese momento que él no tenía mascarilla porque no había logrado encontrar, porque se acuerdan que hubo una especie como de escasez, un momento de pseudo locura, y después uno ve este tipo de situaciones y ahí uno dice lo que mencionamos antes, el contraste, la manga ancha, la diferencia entre el ciudadano común y corriente versus quienes ejercen el poder. Cierto. Es lamentable y concretamente, en forma puntual, no entiendo qué tenía el ministro en la cabeza
cuando hizo esa declaración, porque él debería ser el portaestandarte de la obediencia, de liderar la obediencia a las normas que buscan protegernos a todos. En definitiva, todos andamos con mascarilla cuando andamos por la calle. Da gusto ver, por lo menos por las calles que yo he circulado, que no son tantas, pero nunca he visto prácticamente a nadie sin mascarilla. Sí, pues, y me admira la disciplina que tiene la población. Oye, Raúl, ¿qué te parece que giremos un poquito la conversación hacia la relación de Chile con las dos grandes potencias actuales? Una, China, que es todo un tema, ¿no? Y las inversiones chinas y la posibilidad de que esa sea una relación que siga creciendo en beneficio de Chile. También se conmemoraron recién 50 años de las relaciones. Recordemos que China, el primer país latinoamericano con que tuvo relaciones fue con Chile. Después de Cuba. Después de Cuba. Mira. Y de Sudamérica, en fondo, el primero, pero de Latinoamérica el segundo. Y también mirar un poco la relación con Estados Unidos, ahora que ya tenemos por fin un presidente electo, reconocido y actuando como tal, que está con, claro, problemas para la transición porque el presidente actual no le entrega las cosas, ¿no? Pues chileno, le esconde los sobres dentro del cajón, pero tenemos un presidente electo de la principal potencia, en decadencia, pero principal potencia. Entonces, ¿cómo se inserta Chile? Háblanos un poquito de tu visión, todo esto en el mundo de la pandemia, pero también de la geopolítica. Perdona, yo cuando dije que Estados Unidos está en decadencia es algo relativo. Es decir, supuesto. si comparamos el Estados Unidos que conocimos al concluir la Segunda Guerra Mundial, era la potencia absoluta y dominante. Hoy todavía es por lejos la potencia dominante, pero ya no tiene el poder absoluto que solía tener. Solamente, es decir, no nos equivoquemos. Estoy de acuerdo, Estados Unidos gravita con mucha fuerza. Pero hablemos primero de las relaciones de Chile con la potencia ascendente, llamémosla, la desafiante, que es China, sí, con la cual cumplimos 50 años de relaciones. Bueno, con China, es decir, China va a estar presente y en forma creciente en nuestras relaciones. El precio del cobre, es decir, el sueldo de Chile, depende en alguna medida no menor de China. Ellos son los principales importadores, de manera que en esta coyuntura que estamos viviendo una bonanza del cobre, eso viene de China. Por lo tanto, nuestras relaciones con China son absolutamente vitales y van a seguir siéndolo. Es decir, por el futuro previsible, ellos van a seguir siendo los principales compradores de cobre y muchas de nuestras materias primas y productos. De manera que esta relación con China es un asunto de la mayor importancia y que hay que manejar con mucho cuidado. Es decir, aquí para Chile debe mantener una posición no ideológica y ver la conveniencia que la ha tenido a lo largo del tiempo por lo demás. Y mantener las mejores relaciones posibles con China. Yo creo que eso es para el absoluto beneficio de todos los chilenos. ¿Y qué opinión tienes tú de las inversiones chinas en áreas estratégicas? ¿Tiene Chile la posibilidad de velar por los intereses de los chilenos a través de su regulación, a través de sus normas, siendo el inversor capitales chinos y algunas veces, las más de las veces, el Estado chino? La gran mayoría de las veces el Estado chino, sí. Incluso cuando son empresas privadas, tienen una relación muy estrecha con el Estado, de manera que finalmente tú estás tratando con el Estado chino. Ahora, Chile no ha tenido problemas para tratar con otros estados. Y los italianos, empresas estatales italianas, tienen una gran presencia acá, empresas francesas estatales, y eso no ha sido un problema. No veo por qué deberíamos tener un problema con el Estado chino y con las inversiones chinas. No veo ninguna dificultad específica o alguna razón por la que deberíamos recelar las inversiones chinas, como no debemos recelar las inversiones de Estados Unidos o, si fuera el caso, de Rusia o de cualquier otro país o de los europeos. Es decir, hay reglas del juego que están establecidas y que el propio Estado chileno establece ciertas reglas del juego, y eso
no, digamos, el hecho de que, por ejemplo, China quiera comprar algunos yacimientos de litio o quiera comprar alguna mina de cobre, bueno, es decir, tendríamos que cambiar completamente el modelo económico y político si comenzáramos a discriminar y dijéramos, por razones ideológicas, no queremos que tal o cual potencia invierta en Chile, pero eso no ha sido en absoluto parte de la filosofía económica con que hemos vivido los últimos años, que en general nos han dado buenos resultados. Raúl, y en términos generales la relación China-Estados Unidos, porque mucho también conversamos sobre todo el año pasado respecto a esta guerra comercial, llamada guerra comercial entre ambos países, hubo mucha preocupación, hubo también situaciones que afectaron directamente nuestra economía, bueno, el precio del cobre, también incluso uno lo notaba, por ejemplo, un alza importante en algún momento en el precio de las bencinas. ¿En qué está todo eso ahora en este año de pandemia y qué se puede esperar a futuro en términos generales también para adelante? A ver si podemos ir cerrando con esa idea. Bueno, como dijo bien Federico, hay una potencia ascendente y una que está descendente lentamente, muy lentamente. Todavía le queda mucho tiempo de hegemonía y que ahí hay fricciones, y son fricciones que corresponden a los intereses de cada cual. Y en ese baile de elefante, como se dice el proverbio, el pasto tiene que tener mucho cuidado que no lo aplasten. Por lo tanto, Chile tiene que buscar una ruta que le convenga entre Estados Unidos y China. Y claro, Estados Unidos no quiere que el sistema 5G de transmisión de Internet sea adoptado por países. Y bueno, pero Chile puede quedar bien con Dios y con el diablo en un caso así, entre comillas, entendiendo el concepto, pero me refiero porque sabemos la diferencia que hay entre ambas visiones. Bueno, primero tendrías que definirme quién es Dios y quién es el diablo. No, sí, quizás mal concepto, no me voy a meter ahí. No me voy a meter ahí. Tengo pero en términos generales, una manera de decir entre dos polos o dos visiones de mundo. Porque finalmente también somos un Estado chiquitito. Hay un espacio, sin duda alguna que hay un espacio, y muchos países lo han estado explotando. Los propios europeos, Alemania tiene excelentes relaciones. Alemania es uno de los principales inversionistas en China, es uno de los principales proveedores de maquinaria pesada, y Alemania ha sacado beneficios enormes de la relación con China y es uno de los aliados más estrechos de Estados Unidos en la OTAN. Por lo tanto, cada país en esto tiene que buscar su interés nacional. Raúl, y creo que en esta disputa la ideología es secundaria. Raúl, este es un tema que da para largo porque más tiene que ver con repensar el modelo de desarrollo chileno que hoy día está muy sobre la mesa, ¿no? Sobre todo en este proceso constituyente que viene, ¿no? Y además porque el porte relativo del Estado alemán con el Estado chileno no tiene ninguna relación para pararse frente a China. Pero es un tema para conversar más adelante, te vamos a volver a invitar para conversar sobre eso, porque eso da para harto. Y es llena de complejidades y especificidades el tema. Pero para terminar, porque se nos acaba el tiempo, ¿gana Chile algo con Biden en relación a lo que fue Trump? ¿Hay algún efecto en relación con que afecta a Chile el que vaya a asumir Biden? De partida, quizás, sí, quizás nos nombren embajador. Quizás nos nombren embajador, porque llevamos como 2 años sin embajador. Sí. ¿Cómo influye? Cuéntanos brevemente. Bueno, Biden es es mucho más cercano a América Latina. Trump viajó una sola vez a América Latina. Biden hizo como por lo menos 16 viajes a América Latina, conoce bastante la región y tiene una visión muchísimo más integradora, a diferencia de Trump, que tuvo una postura casi aislacionista. No estaba tratando de construir un muro, no solamente contra la migración, sino que además desde el punto de vista industrial cambió completamente los términos del acuerdo que tenía con Canadá y México en detrimento para estos países de lo que tenían antes. Por lo tanto, yo creo que Biden para América Latina específicamente es muy buena noticia, que se van a suavizar las relaciones y que hay más posibilidades de emprendimiento conjunto y que va a haber una relación mejor con Estados Unidos. No que con Trump fuera pésima o mala, pero, por ejemplo, México
tuvo bastantes dificultades y quizás el único país que se benefició, que tuvo una posición de amistad casi carnal, fue Brasil. Pero yo creo que la relación con Biden va a ser más fácil y más fluida que con Trump. Pero habrá que ver. Nos quedamos con esa reflexión final, Raúl. Te queremos agradecer entonces por haber estado esta noche aquí en Vía X El Mostrador, pasando por distintos temas, pero como siempre con tu mirada también respecto a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Súper, un placer estar con ustedes. Oye, y como decía Federico, esperamos vernos pronto nuevamente en un próximo capítulo. Muy bien, nosotros entonces vamos a ir finalizando este capítulo de Vía X El Mostrador. Queremos agradecerles también por su sintonía y ya mañana nos reencontramos nuevamente, 10:30 de la noche entonces, a través de estos dos medios. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.